Toño Sandoval se encuentra aquí con nosotros en Cable Noticias. ¿Cómo estás, Toño? Bien, muchas gracias, Chava. Gracias y buenas noches a todos los que nos permiten llegar hasta sus hogares. Bueno, entre el enojo y el odio hay un solo paso. Así es, mira, las dos son emociones que tiene el ser humano. Las dos derivan de un tema de frustración profundo. Es decir, todos los seres humanos tenemos deseos, tenemos anhelos, tenemos búsquedas. Y cuando estas búsquedas no se concretan o cuando estas situaciones en algún momento se revierten, se da un proceso interno muy particular que es el del enojo. El enojo puede tener como distintos niveles, podríamos decirlo, categorías, unas que son la ira y otra que es el odio. Y yo quisiera hoy compartir con nuestros televidentes dos episodios, vamos a llamarle así, en dos latitudes distintas. El primero que tiene que ver con lo que pasó en Estados Unidos en las semanas anteriores, después de este abuso policial, en donde una vez más una persona de color muere, ¿verdad?, por los abusos de la policía, y luego las protestas que vienen después de estos abusos, en donde en Dallas pues matan a 5 policías y quedan otros tantos heridos, ¿no? Y la serie de manifestaciones que hay en los Estados Unidos. Te digo una cosa, Chava, revisando los antecedentes, te encuentras con que del 2009 a la fecha ha habido no una, sino muchas intervenciones de la policía de abuso de la fuerza, particularmente contra la comunidad negra o afroamericana y contra la comunidad latina. Uh-huh. Y eso, o sea, entre el enojo primero de algunas de estas acciones de la policía, ha traído consigo ya como manifestaciones de odio en donde algunos organizados piensan que todos los policías representan aquello con lo que hay que acabar. Uh-huh. Esa es como la primera cosa, que me parece como un signo muy preocupante de aquello que está aconteciendo en una sociedad que llamamos civilizada como es la de los Estados Unidos. Que si no se contiene es muy peligrosa, ¿no? Si no se contiene es muy peligroso esta emoción porque va creciendo y se va contagiando. Uh-huh. Porque en el fondo lo que pasa es que la gente va sacando pues y va trayendo a la memoria las muchas cadenas o eventos en donde se han sentido frustrados, ¿no? Y luego ante este enojo reiterado, pareciera que la gente está dispuesta a hacer todo y deja de ver al otro como aquel con quien tiene que compartir y empieza a verlo como aquel a quien tiene que eliminar. Esa violencia no nos lleva a ningún lado, Toño. Y aquí en México tenemos también ejemplos. Aquí en México tenemos lo nuestro. Yo les quiero platicar a quienes nos ven en esta noche. Fíjense, esta semana pasada fue de muchas manifestaciones de los maestros en distintas partes de la República. Hubo plantones en la Ciudad de México, hubo cierres. Yo estaba el viernes en Acapulco en una reunión de trabajo y una vez que salimos de la reunión de trabajo, los accesos a Acapulco estaban cerrados. Pero te quiero platicar que más allá de las manifestaciones, un poco cómo era la forma de situarse de las partes, por lo menos lo que a mí me tocó ver. Caminaba yo por la costera porque tuve que dejar mi automóvil, no podía llegar a donde me trasladaba. Y en ese momento, primero había una serie de encapuchados como con garrotes, amenazando, con una actitud amenazante, impidiendo el paso de los coches, ¿no? Y yo decía, pues esta es una escena de mucha violencia, pues, en los encapuchados. No digo que los encapuchados fueran maestros, ni digo que todos los maestros sean iguales, ¿eh? Ajá, yo quisiera dejar así en claro, porque me parece que hay maestros que manifiestan su heroísmo todos los días, saliendo a dar clases y atendiendo a los niños y a las comunidades, etcétera. Pero lo que pasó es que había mucha gente que venía de fin de semana a Acapulco, turistas sencillos, que tuvieron que descender de los autobuses que los trasladaban y los veías jalando sus maletas pues para llegar a los lugares a donde se iban a alojar. Y yo escuchaba los comentarios de la gente. Uno particularmente me llamó la atención, me dolió mucho y me preocupó de lo que está pasando en el país. Pasaba una familia y entonces el padre de familia dijo, a estos que se los quiebren, a estos que se los quiebren. Y entonces ya la semana pasada habíamos hablado aquí del enojo como esta emoción social. Y hoy quiero llamar la atención sobre cómo el enojo cuando se escala puede convertirse auténticamente en un odio que lleva a las personas a afirmar que podemos eliminar al otro
el que piensa distinto, el que está violentando nuestros derechos, etcétera. Y yo creo que ahí hay un tema que como sociedad tenemos que empezar a trabajar de tal manera que no nos convirtamos en una sociedad permanentemente enfrentada, que piense que solo en la eliminación del otro podemos dar pasos hacia adelante. Perdemos rápido los estribos. Perdemos rápido los estribos. Hablaba yo con una persona cercana, ¿no? Y me decía, bueno, pues es que es hora, ¿verdad?, de que el gobierno asuma la fuerza y la represión, que yo creo que también es un clamor que está presente en muchos de los sectores de la sociedad. Sin embargo, yo diría, a ver, agotemos por todos lados los mecanismos, las formas de diálogo, pidámosle a aquellos que se manifiestan que tienen derecho a manifestarse, que cuiden los derechos de los demás a transitar, a los niños a ir a las escuelas, a terminar su ciclo escolar, a las familias a tener una vida en paz, y no le abonemos a un tema de crispación en este país, que es lo que menos necesitamos. Ya hay mesas de diálogo, ya hay un acercamiento entre la Secretaría de Gobernación con la CENTE, con la coordinadora, con el CENTE, con el sindicato. El próximo lunes está programada otra reunión, otro encuentro. Tratan de dirimir pues estas diferencias, tratan de negociar hasta donde se pueda pues las exigencias de pues este grupo numeroso de profesores, que tampoco se les debe de satanizar. Hay una demanda legítima y que, bueno, sí está, digamos, provocando enojos de la otra parte de la población, aquella que de repente se ve afectada por los bloqueos y las manifestaciones, Toño. Así es, Chava. Mira, yo celebro la instalación de estas mesas de diálogo. Me parece que aquello que hay que atender, que sea legítimo, de las demandas de los maestros, hay que atenderlo, porque la ley no es absoluta y no está para permanecer siempre en el tiempo. Las leyes nos ayudan, pues, a darnos un marco de convivencia. Por el otro lado, un llamado a los grupos que se manifiestan a tratar de evitar cualquier tipo de provocación, cualquier tipo de daño a los derechos de los terceros, porque hay mucha gente que también comparte la lucha de los maestros, pero no mediante esas formas. Y también un llamado a quienes se sienten afectados a tratar de trabajar el propio enojo, el enojo personal, para que esto no se convierta en acciones de odio que posteriormente nos van a lastimar mucho más como sociedad, y las heridas nos cuesta mucho trabajo sanarlas. Muy bien, Toño, ¿algún apunte final antes de Pues nada más, un llamado a todos los que habitamos esta sociedad. Me parece que sí podemos establecer puentes, que sí podemos establecer mecanismos de concordia, que sí podemos transitar hacia un nuevo acuerdo social, sin dejar de lado los grandes temas que ocupan a este país, que son la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades. Toño, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Chava, y gracias por el espacio para compartir. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Toño Sandoval, aquí en Cabe Noticias. Regresamos después de la pausa.